Dijeron que un niño no podía heredar un imperio. Se equivocaban. Las puertas de la sala de juntas estallaron como un disparo que partía el silencio. Todas las cabezas se giraron al unísono perfecto a ejecutivos con trajes de miles de dólares, abogados aferrando portafolios de cuero, accionistas cuya riqueza combinada podía comprar pequeñas naciones. Todos se quedaron congelados, mirando la interrupción. Un niño Ann, de 11 años, hombros delgados ahogados en una chaqueta descolorida que había sobrevivido demasiados inviernos, tenis con agujeros en la lona, agujetas deshilachadas y desiguales, tierra debajo de las uñas por los 3 autobuses que había tomado para llegar allí, de pie en la entrada de la sala de conferencias más poderosa de la ciudad, como si acabara de atravesar las puertas del mismo infierno. Y cuando habló, su voz no vaciló, ni una sola vez. Soy el nuevo heredero de esta compañía. El silencio que siguió sabía a cobre y a incredulidad. Luego se rompió. Alberto Márquez, el hombre más rico de ese edificio, quizás de todo el distrito, echó la cabeza hacia atrás y rió. No una risa educada, una carcajada plena, resonante, que rebotó en las ventanas del piso al techo y retumbó en cada rincón de la sala. Incluso se le formaron lágrimas en los ojos mientras golpeaba la mesa de caoba con suficiente fuerza para hacer brincar los vasos de agua. Tú se secó la cara con un pañuelo de seda, jadeando entre ataques de risa. Niño, ni siquiera deberías estar en este piso, mucho menos hablando de herencias. El niño no se inmutó. No bajó la mirada. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de las correas de su mochila, pero su voz salió firme y fría como acero invernal. Dije lo que dije. Tengo pruebas. La risa de Alberto murió en su garganta como algo estrangulado. La sonrisa se derritió de su rostro, dejando atrás algo más feo, algo cercano al miedo. Lo que nadie en esa sala sabía aún era que 5 días antes, esa ciudad había enterrado a su rey, Enrique Montoya, dueño de 3 imperios industriales que empleaban a la mitad de la fuerza laboral de la ciudad. Un hombre que había construido su fortuna desde la nada, que había estrechado manos con presidentes y rechazado ofertas de corporaciones que querían devorarlo. Había muerto en silencio en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban, pero no podían salvarlo. Y mientras construía su reino de acero y concreto, el niño crecía invisible, a kilómetros de las salas de juntas y los almuerzos de poder. Su madre trabajaba dobles turnos en una fábrica textil, manos permanentemente manchadas de tintes, espalda encorvada por años, inclinada sobre máquinas. Vivían en un barrio donde los disparos eran más comunes que el canto de los pájaros, donde la electricidad se iba cada jueves, como si fuera un ritual. El nombre del niño era Mateo en el hospital, durante esos días finales en que la muerte ya estaba sentada en la esquina de la habitación. Enrique había tomado la mano de Mateo con una fuerza que no coincidía con su cuerpo consumido. Escúchame, su voz era grave y ceniza. Cuando yo me vaya, vas a mi empresa. Busca la bóveda número 7. Allí está todo lo que necesitas. Y diles, tosió, un sonido húmedo y agitado. Diles quién eres. Mateo no entendió. ¿No? Entonces, solo era un niño viendo morir a su padre, viendo cómo la única persona que lo había mirado, como si importara, se desvanecía al ritmo de cada respiración. Pero había prometido, y Mateo cumplía sus promesas. Cuando apareció en el edificio 2 días después del funeral, seguridad se rió en su cara. Lo llamaron basura callejera. Le dijeron que regresara al callejón del que había salido. Intentó de nuevo al día siguiente. Y al siguiente, hasta que alguien, tal vez por lástima, tal vez por cansancio, lo dejó pasar. Había llegado al piso ejecutivo, a esa sala de juntas, a ese momento en el que pronunció las palabras que partirían su mundo por la mitad. Soy el nuevo heredero de esta compañía. Alberto Márquez se puso de pie ahora, los 6 pies de furia privilegiada, su rostro cambiando de la diversión a algo más oscuro. Era conocido por 3 cosas: su crueldad en los negocios, su hábito de destruir a los pasantes que lo decepcionaban y su absoluta certeza de que nada ni nadie podía tocarlo. ¿Sabes siquiera que es una corporación, niño? Su voz destilaba condescendencia como ácido. Si sé, a la mandíbula de Mateo se tensó. Mi padre construyó 3. ¿Tu padre? La risa de Alberto volvió, pero ahora más afilada, más cruel. ¿Y quién exactamente es ese padre imaginario del que hablas? Mateo metió la mano
en su mochila, esa cosa patética, remendada con cinta adhesiva, que probablemente costaba menos que la corbata de Alberto, y sacó un sobre, amarillento, en los bordes, sellado con cera que llevaba un estampado que todos en esa sala reconocieron. El sello de la empresa, el que solo Enrique Montoya tenía acceso, escrito al frente, con una caligrafía que hizo que varios ejecutivos jadearan para Mateo a entregar solo después de mi partida. Mateo avanzó y lo colocó sobre la mesa frente a Alberto. El sonido del papel golpeando la madera fue, de alguna manera, ensordecedor. Alberto miró el sobre como si pudiera explotar. Sus manos temblaron mientras lo levantaba. Lo giró. Vio el nombre escrito con la inconfundible letra de Enrique. ¿De dónde sacaste esto? Su voz había perdido toda arrogancia. Te dije, a mi padre me lo dio. Enrique nunca tuvo hijos. Pero incluso mientras lo decía, la duda comenzaba a filtrarse en su voz. Sí los tuvo. Sí los tuvo. Los ojos de Mateo eran fuego y hielo. Me tuvo a mí. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta volvió a abrirse de golpe. El jefe legal de la empresa irrumpió, con papeles apretados contra su pecho, el rostro del color de la nieve vieja. Deténganse. Deténganse. ¿Todos? Deténganse. Jadeaba. Ojos desorbitados. Tenemos que hablar ahora. No miró a Alberto. No reconoció a los demás miembros de la junta. Su mirada se clavó en Mateo, como si el niño fuera un fantasma hecho carne. ¿Eres tú? Respiró el abogado. Dios mío. ¿De verdad viniste? Alberto golpeó la mesa con el puño, con suficiente fuerza para agrietar algo. Basta de este circo. Este niño no es nadie. No, señor Márquez. La voz del abogado cortó la sala como una hoja. Es exactamente quien dice ser. El abogado, Antonio Reyes, quien había servido a Enrique durante 15 años, avanzó al extremo de la mesa con manos temblorosas. Colocó documentos uno por uno. Certificado de nacimiento, reconocimiento de paternidad, cartas notariadas, una pequeña llave de bronce con un número grabado. La herencia de Enrique Montoya tiene un único beneficiario, dijo Antonio, con voz firme pese al terremoto que provocaba. No es la junta, no son los accionistas, no es usted, Alberto. Entonces, ¿quién? El rostro de Alberto estaba rojo ahora, venas marcadas en su frente. Antonio giró el último documento, lentamente, deliberadamente. Mateo Montoya, el único heredero legítimo, el único hijo. La sala explotó, gritos, sillas, arrastrándose. El teléfono de alguien cayó al suelo. Alberto retrocedió como si le hubieran disparado, su rostro perdiendo el color tan rápido que parecía un cadáver. Y Mateo simplemente se quedó allí, aferrando su mochila, tratando de proyectar una fuerza que no sentía. Por dentro, estaba gritando. Por dentro seguía siendo ese niño en el autobús, preguntándose si todo era un error. Pero, por fuera, era hijo de su padre. Antonio alzó la voz. ¿Hay más? Enrique grabó un video antes de morir, específicamente para evitar que alguien interfiriera con sus deseos. La palabra interfiriera cayó como un cuchillo arrojado directamente hacia Alberto. Quiero verlo, dijo Mateo, en voz baja. No una petición, una orden. Por primera vez desde que entró en esa sala, sonaba como alguien que pertenecía a ella. Se trasladaron a una sala de proyección privada. Mateo al frente, su madre, que había estado esperando afuera, temerosa de que la echaran a risas, ahora agarrándole el hombro. Antonio cargaba una tableta como si estuviera hecha de cristal y explosivos. Cuando el video cargó, la respiración de Mateo se detuvo. Su padre, delgado, gris, ojos hundidos, pero ardiendo con esa intensidad que había aterrorizado a competidores e inspirado a empleados, sentado en el hospital, conectado a máquinas, pero aún así logrando dominar la sala incluso a través de una pantalla. Hijo en la palabra quebró a Mateo por dentro. Si estás viendo esto, no lo logré. Lamento eso. Más de lo que jamás sabrás. La madre de Mateo hizo un sonido como un animal herido. Mateo no podía apartar la mirada. Construye estas empresas para ti. Cada ladrillo, cada contrato, cada negociación imposible. Siempre fue para ti. Pero también sé que el mundo no protege a los pequeños. No defiende a los indefensos. Así que, ¿te protejo ahora? De la única forma que puedo. Enrique se inclinó hacia adelante, y a pesar de su debilidad, sus ojos eran acero. Hay personas que intentarán quitarte lo que es tuyo. Personas que creen
que un niño no puede heredar mi legado. Pero se equivocan. No porque seas mi hijo, sino porque eres más fuerte de lo que jamás entenderán. Alberto veía desde el fondo de la sala, su rostro del color del papel viejo. Te dejé 3 cosas, continuó Enrique. Primero, documentación legal que ningún tribunal puede impugnar. Segundo, aliados en personas en esta empresa, leales al trabajo, no al beneficio, encuéntralos, confía en ellos. Pausó, y algo parecido al dolor cruzó su rostro. Tercero, te dejé la verdad, la verdadera historia de cómo construí este imperio. Y, más importante, los nombres de quienes trataron de destruirlo. La calidad del video cambió. Otra grabación, insertada, la voz de Enrique era más fuerte aquí, registrada meses antes. Si estás viendo este metraje, significa que alguien desafió la herencia de mi hijo, y ese alguien es Alberto Márquez. La sala se congeló. La mano de Alberto voló a su cuello, aflojándose la corbata como si lo estrangulara. Alberto, dijo Enrique desde la tumba, intentaste declararme incompetente. Trataste de convencer a la Junta de que estaba demasiado enfermo para tomar decisiones. Intentaste apoderarte del control mientras yo luchaba por mi vida en esa cama de hospital. Documentos aparecieron en pantalla, han correos, han llamadas grabadas, actas de reuniones, donde Alberto había trabajado sistemáticamente para socavar la autoridad de Enrique. Documenté todo, dijo Enrique. Simplemente, cada mentira, cada manipulación, cada intento de robar lo que no era tuyo. Alberto corrió hacia la puerta, pero los guardias, leales a Enrique, no a él, bloquearon su camino. El video continuó. Pensaste que no sabía, que estaba demasiado débil, demasiado distraído con la muerte, como para notar, pero pasé 30 años leyendo a hombres como tú, Alberto. Nunca fuiste lo suficientemente sutil para engañarme. Mateo observó cómo el hombre que se había reído de él, que lo llamó basura callejera, y nadie se desmoronaba. Lo vio intentar hablar y fallar. Vio años de autoridad cuidadosamente construida desintegrarse como papel mojado. Mateo, dijo su padre, hablándole directamente ahora, si alguien intenta humillarte, no respondas con ira. Responde con la verdad, porque la verdad siempre destruye a quienes construyeron sus tronos sobre mentiras. El video terminó, el silencio que siguió fue absoluto. Antonio lo rompió. Seguridad, por favor, escolten al señor Márquez con las autoridades. Hay cargos de fraude esperándolo. Mientras se llevaban a Alberto, el hombre que había reído, que había burlado, que se creía intocable, miró a Mateo por última vez. ¿Ganaste? Por suerte. Escupió, nada más. Mateo le sostuvo la mirada. Gané porque mi padre me enseñó que el poder sin integridad es solo violencia esperando ocurrir. Tú nunca aprendiste eso. Cuando las puertas se cerraron detrás de Alberto, Mateo finalmente pudo respirar. Su madre lo envolvió en sus brazos, y él se permitió ser un niño de 11 años otra vez. Solo por un momento, pero solo por un momento. Antonio se acercó, con suavidad. Hay una cosa más que tu padre dejó. La bóveda 7. Tienes la llave. Caminaron por pasillos que parecían catedrales. Los empleados los miraban, ya no con burla, sino con algo parecido a la admiración, o quizá miedo, tal vez ambos. La sala de la bóveda estaba climatizada, silenciosa, salvo por el zumbido de los sistemas de seguridad. Las manos de Mateo temblaron al insertar la llave de bronce. Dentro una carta, un reloj, el reloj de su padre, desgastado por años de uso, y una sola fotografía de Mateo bebé, sostenido por un Enrique más joven, cuya sonrisa podría haber alimentado ciudades. La carta era breve. No tienes que dirigir estas compañías. Mateo, no tienes que ser yo. Construí todo esto para que pudieras ser quien tú quieras ser. Libre, protegido, poderoso, no por el dinero, sino porque entiendes algo que la mayoría nunca aprende. La verdadera riqueza es tener opciones. Ahora las tienes. Elige sabiamente. Elige con bondad. Elige como sé que lo harás. Con todo mi amor, toda mi fe, por siempre, tu padre. A Mateo se puso el reloj. Era demasiado grande para su muñeca. Colgaba suelto, pero de algún modo se sentía correcto. Antonio esperó pacientemente. ¿Qué quieres hacer? Mateo miró alrededor de la bóveda. Los documentos que representaban miles de millones
en activos. El peso de la decisión que lo seguiría por el resto de su vida. Quiero hacer algo que mi padre habría hecho, dijo. Por fin, quiero crear un programa de becas para niños como yo, niños que toman 3 autobuses para llegar a cualquier lugar, niños cuyos zapatos tienen agujeros, niños que son objeto de burla por soñar demasiado grande. A los ojos de Antonio brillaron. A tu padre le habría encantado eso. Y quiero que esté financiado de verdad, no solo simbólico, dinero real, oportunidades reales. La voz de Mateo no vaciló, porque alguien me dio una oportunidad cuando aún no la merecía. Alguien apostó por mí antes de que probara nada. Quiero hacer eso por otros. 6 meses después, el programa se lanzó. En su primer año, llevó a 200 niños a la universidad. 10 años después, ese número estaba en los miles. Alberto Márquez pasó 4 años en prisión por fraude corporativo. Cuando salió, roto y olvidado, nadie recordaba su nombre. Pero sí recordaban el de Mateo, no porque fuera rico, no porque heredara un imperio, sino porque tomó esa herencia y la convirtió en algo que importaba, algo que cambió vidas. Todavía usa el reloj de su padre, aún demasiado grande, aún suelto en su muñeca, un recordatorio de que, a veces, las cosas que no nos quedan bien son exactamente las que necesitamos para crecer dentro de ellas. Si alguien te entregara poder antes de que estuvieras listo, ¿qué harías con él? ¿Te elevarías para cumplir con ese poder? ¿O dejarías que te consumiera? Deja tu respuesta honesta abajo. Necesito saber qué elegirías tú.